Muy buenos días a todos. Espero que estéis bien. Es un día bonito, soleado. Como siempre, un placer estar aquí para compartir de la palabra y gracias también al Grupo de Alabanza por guiarnos a pensar en Jesús, a pensar en el Salvador. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a seguir estudiando la carta de Pablo a los Filipenses y yo os invito a que abramos la Biblia buscando el libro de Filipenses, los que tengáis Biblia y los que tengáis móvil y el dispositivo que tengáis, para poder estar allí leyendo la palabra y el mensaje que tenemos para hoy. Hemos puesto de título un camino ejemplar, un camino a seguir, un camino a seguir. Y vamos a estar viendo un texto que es bastante conocido, pero no por conocido quiere decir que no tenga cosas que enseñarnos. Esto es lo bueno de la Biblia, que siempre que nos acercamos a ella con el corazón predispuesto, tiene algo que enseñarnos y algo que decirnos. Y vamos a hablar bastante sobre las metas, sobre los objetivos. Las metas, desde luego, son importantes si conocemos el camino, y el camino es más fácil si somos conscientes de la meta. No sé si alguna vez has participado en alguna carrera tipo maratón. ¿Alguna vez habéis participado en alguna carrera así larga? Algunos sí. Muy bien. Los más fuertes. Cuando empiezas la maratón, empiezas a correr y sabes que va por las calles de la ciudad, pero realmente la meta, ¿la ves o no la ves? ¿Qué pensáis? Si tuvierais que correr un maratón, ¿creéis que se ve la meta o no se ve la meta? Normalmente no se ve la meta, ¿vale? A veces es verdad que empieza en el mismo sitio que acaba, da una vuelta muy grande, pero lo normal es que empiece en un punto y el otro esté, pues, si es una maratón, a 40 y pico kilómetros, y si es una media maratón, pues a 20 y pico kilómetros, ¿no? No tienes la meta en mente. Ahora, no tienes la meta a la vista. Ahora, si tú corres la maratón y no tienes la meta en la mente, ¿qué te puede pasar? Te puede pasar que de repente a lo mejor cuando llevas 2 kilómetros, a lo mejor dices tú, ¿qué estoy haciendo corriendo? O a lo mejor te puede pasar que si no ves las indicaciones, digas, pues la verdad que no sé muy bien hacia dónde estoy yendo, ¿no? Tener una meta nos enseña a saber cuál es el camino que tenemos que recorrer. La meta, la carrera, son ejemplos que la Biblia, que Pablo utilizó mucho. Y la verdad es que vemos que Pablo sabía captar la atención, ¿no? de sus oyentes y de sus lectores. Y usaba elementos que ellos conocían muy bien para poder, de alguna manera, sacar de allí lecciones que pudieran aplicar a su vida. Y algo bonito es que esto de la meta y la carrera es algo que la verdad que ha permanecido a lo largo del tiempo. Es verdad que hay otros ejemplos que pueden ser más de la época romana y tenemos que estudiar un poco la historia para saber a qué se puede referir, pero creo que todos somos conscientes de lo que es una carrera y lo que es una meta. Y somos conscientes también de lo que es un poco el esfuerzo en el deporte, ¿verdad? Si tú quieres hacer una maratón, no puede ser algo que decidas de un día para otro, ¿vale? Es algo que tienes que prepararte, no poquito, tienes que prepararte mucho. Y tienes que prepararte de manera muy, muy concienzuda. Tenemos el peluquero a que solemos ir en mi familia de Bueu, es un chico que le gusta mucho correr. Y es muy bueno corriendo, lo hace un poco al principio lo hacía como tiempo libre, pero luego se empezó a meter más, y ahora de vez en cuando pues se va a hacer media maratón o media carrera. Este año coincidimos en un avión que yo iba a Sevilla a hacer unos reportajes y coincidí con él en el avión. Hola, ¿qué tal? Hombre, ¿qué haces aquí? Tal. Nada, me voy a Sevilla a correr una maratón, me dijo. Me quedé así bastante sorprendido, ¿no? Pues luego cuando volví a ir a la peluquería, en el avión de vuelta no coincidimos, pero cuando volví a la peluquería le pregunté, oye, ¿qué tal? Bueno, estaba muy contento porque había hecho su mejor marca. Y entonces le pregunté, ¿y vas a ir cuál es la siguiente maratón que vas a hacer? Y dijo, no sé. Este año ya ninguna más. Y le digo, ¿y eso? No, es que preparar una maratón no es cualquier cosa. No puedes, si no eres un profesional de ello,
Para prepararte a la maratón, él me dijo, había estado un año preparándose para esa maratón. Un año de preparación, todos los días saliendo a correr, haciendo los tiempos, cuidando la alimentación, todo lo necesario para luego ir a la carrera y poder hacerla y tener un resultado adecuado, ¿no? El deporte nos enseña que la dedicación y el esfuerzo pueden conseguir un objetivo que tiene su recompensa. Esta semana, por ejemplo, hemos visto el final de una carrera de un deportista, uno de los más grandes de todos los tiempos, que es Roger Federer. No sé si estaréis de acuerdo, pero quizá uno de los mejores tenistas de la historia. Y bueno, pues en la despedida, que fue hace un par de días, su último partido junto con Nadal, además, seguro que habéis visto ya en la tele, pues las lágrimas, la emoción que tenían. Y algunas de las palabras que dijo Federer me llamaron la atención. Una de las cosas interesantes que dijo fue: yo solo quería jugar al tenis. No estaba tan preocupado por ser el mejor, aunque luego consiguió serlo, sino sobre todo jugar al tenis bien. Todo lo centró en poder jugar al tenis y poder hacerlo de la mejor manera. Y la verdad que todos miramos con admiración a estos deportistas cuando completan su carrera exitosa, ¿verdad? No se trata solo de lo que han ganado, porque Federer ha ganado mucho, creo que no sé si son 20 Grand Slams y muchísimos torneos, creo que 44 en total, sino también vemos una trayectoria, ¿verdad? Y ves una trayectoria del deportista y dices, impresionante, ¿no? Qué trayectoria impecable que ha tenido. No solo ha ganado, sino cómo ha ganado. Y nos quedamos admirados de ese estilo propio, ese estilo elegante, inolvidable, que pues las crónicas recogen estos días, ¿no? En la Biblia tenemos ejemplos similares con respecto a la carrera del cristiano. Si viéramos la vida de un cristiano como la vida de un deportista, tendríamos que fijarnos en cuál es la meta, cuál es el camino, cómo desarrolló su camino y cómo terminó finalmente esa carrera, para poder hacer una valoración de lo que logró. Y por eso digo que no es extraño que Pablo va a poner ante nosotros esta imagen, la imagen de una carrera y de una meta, para que pensemos no en los triunfos, no en las cosas que se pueden conseguir aquí en la tierra, sino para que pensemos en la eternidad y en lo que Dios quiere de alguna manera para nuestra vida. Con la meta clara, el camino se aclara, el camino está más claro. Y si puedo enfocarme, si cada cristiano es capaz de enfocarse en lo celestial, vamos a poder correr la carrera terrenal mucho mejor como un creyente fiel. Os invito a que leamos en Filipenses 3. Vamos a leer primero todo el párrafo que nos toca ver en el día de hoy, desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Y dice así: Pablo está escribiendo a los filipenses, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nos encontramos con un párrafo realmente impresionante y que de alguna manera está cerrando también otra de las partes de la carta. Y la verdad que la división de capítulos aquí está hecha de manera muy, muy clara en el libro y nos ayuda de alguna manera a encontrarnos en este punto en el que ya de alguna manera Pablo ha dicho muchísimas cosas. Nos ha hablado de la humillación y exaltación de Cristo, nos ha hablado del ejemplo, nos ha hablado también de sus colaboradores, nos ha hablado, como vimos la semana pasada, de las cosas que estorban, ¿no? De lo que está de alguna manera pesando. Nos decía Walter, saca la basura. Y realmente nos encontramos ahora con esta conclusión a todo esto, ¿no? A todo lo que ha estado comentando. Recordemos cuál era la circunstancia de Pablo también. Pablo, apóstol de Jesús, una persona que no solo había sido transformada por Dios, traída de manera impresionante por medio de un encuentro personal con Cristo, que había desarrollado ya mucho de su ministerio, pero que ahora se encontraba, recordémoslo, encarcelado. Y ver expresiones de Pablo tan positivas, de tanto ánimo, pensando que él está encarcelado, pues es algo que creo que nunca debemos de perder de vista para entender mejor lo que él nos está diciendo aquí. Les ha escrito a los filipenses para hablarles sobre la alegría, sobre la unidad, sobre cómo vivir en humildad y ser testigos de Cristo en medio de este mundo tan oscuro. Y en estos 3 primeros versículos, del 12 al 14, vamos a ver, digamos, con este lema, con este primer punto, que es prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Es una expresión que Pablo utiliza y que creo que engloba muy, muy bien lo que él está expresando aquí. Está claro que el camino del cristiano, el camino de la vida no es un camino fácil. No es un camino de rosas, ni es un camino sencillo. Tenemos, como hemos visto, pues distracciones, tenemos presiones, tenemos sufrimientos a veces injustos, cosas que no entendemos bien, y todo eso evidentemente nos puede afectar. Y puede llegar a afectarnos también en lo que tiene que ver con la perspectiva que tenemos. Por eso Pablo remarca mucho el tema de la meta y de proseguir y de seguir adelante. Pablo dice, yo no soy perfecto. Versículo 12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Está claro, ¿vale? Y Pablo luego dice, los que sois perfectos. Hombre, Pablo, somos perfectos nosotros y tú no eres perfecto. Bueno, evidentemente cuando Pablo hace este juego de palabras, lo hace porque en un sentido somos perfectos, porque Dios nos ve ya salvos, sin mancha, pero por otra parte no somos perfectos porque estamos luchando y estamos con un cuerpo, como dice en el último versículo, que todavía es un cuerpo que está en estado de humillación, está en estado, bueno, no tenemos que explicarlo mucho, cómo es nuestro cuerpo y lo que nos dificulta, no solo en cuanto a lo físico, sino también a lo mental, a lo espiritual, a lo emocional, todas las cargas que llevamos asociadas a esta condición que tenemos. Pero Pablo dice, sigo adelante, prosigo, para alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Así que, ¿cómo se plantea Pablo su vida? Él dice, yo hago esto. Si tengo que ver mi vida, esto es lo que yo hago. Esto es como si Pablo fuera de alguna manera a contarnos su método. Este es mi método de vida. Si le preguntas a Pablo, oye Pablo, ¿cómo tengo que vivir? ¿Cómo vives tú? Y Pablo responde en estos versículos de manera muy clara. Versículo 13. Yo mismo considero no haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Imagínate que alguien te pregunta a ti ahora, ¿cuál es tu método? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve? Seguramente, pues, muchos hablaríamos de nuestro trabajo, de nuestra vocación, de nuestra familia, quizá.
También puedes hablar a lo mejor de aquello que se te da bien y te gusta, de tus hobbies. Y son cosas que pueden ser buenas. Pero Pablo ya ha dicho, todo eso, tanto las cosas malas de la tradición como todas las cosas que parecen buenas, las considero basura comparadas con Cristo, con conocer a Cristo, con vivir a Cristo y con esperar a Cristo. Para Pablo era como ya una categoría diferente. Las cosas temporales, las cosas de la vida cotidiana, no es que no le preocuparan, claro que le preocupaban. Hemos visto que hace muy poquito escribió cómo él le dolía la enfermedad de su amigo y cómo a él le dolía saber que ellos podían estar tristes porque él estuviera encarcelado. No era una insensibilidad, no era que Pablo estuviera en otra categoría en la que estuviera aparte de este mundo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la perspectiva que tenemos final que nos ayuda a la perspectiva del día a día. Y Pablo dice 3 cosas. Primero, olvidando lo que queda atrás. En una carrera, desde luego, es bastante importante. Y en la vida, también. No es un desprecio de las lecciones aprendidas, sino el olvido de aquello que nos estorba. A veces son cosas del pasado, pueden ser heridas, pueden ser a veces decisiones que hayamos tomado que no sean las correctas, que nos hayan desviado del camino de Dios. Pero Pablo se plantea que si en este momento te tienes que enfrentar a ello, tengas la actitud de poder decir, lo dejo atrás. Piensa en cosas que te puedan estar estorbando en tu relación con Dios. Cosas que te puedan estar dificultando entender a Dios, olvidándolo. Pablo lo ha explicado en los versículos anteriores, entonces no nos vamos a meter mucho en este punto. Pero dice luego, extendiéndome a lo que está delante. Para Pablo lo que estaba delante, y él ya vimos también semanas anteriores que no estaba seguro de si iba a salir de la cárcel o no, aunque creía que sí, que Dios tenía todavía planes para él. Pero está claro que una persona que ha llegado a un punto en el que está encarcelado sabe que en algún momento puede llegar el momento de su muerte. Más en aquel momento en el que, bueno, pues no había una justicia como la puede haber ahora. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Qué ocurrirá en el futuro? Evidentemente, no somos capaces de saber lo que va a ocurrir en el futuro. Hace unas semanas estaba predicando Manolo Sierra aquí y nos comentaba sobre esto, ¿no? Sobre que el futuro no lo podemos conocer y por eso tenemos que vivir de alguna manera pensando en el presente, en lo que realmente estamos, ¿no? No puedes hacer muchos planes, aunque es bueno hacer planes, pero no puedes estar seguro de esos planes. Ahora, lo que sí estaba seguro para Pablo era el futuro que tenía en Cristo. Él sabía que fuera que se quedara aquí, en la tierra, o se tuviera que ir, iba a seguir en manos de Dios. Y él quería seguir en ese camino. Y era capaz de visualizar, de alguna manera, lo que le espera en el futuro más allá. Ya sea que Cristo venga o que muera y sea, como cuenta después, transformado en su cuerpo. Ahora, ¿qué más dice Pablo? Dice, versículo 14, prosigo a la meta. Este era el versículo lema de Atletas Cristianos, que era una actividad que teníamos los niños hace muchos años, que luego se convirtió en el Grand Prix y que ahora todavía sigue entre nosotros. Pues prosigo a la meta, un versículo que todos nos quedó muy grabado en la mente desde pequeñitos. Y la verdad es que no es que solo esté la meta ahí, sino que Pablo pone ese énfasis por decir prosigo, no me paro. No podemos esperar tampoco que otros nos lleven por el camino. Es un camino que cada uno de nosotros tiene que hacer. Cada uno de nosotros tiene que andar ese camino. Evidentemente no estamos solos, y de eso vamos a hablar después. En el camino tenemos personas que nos van a alentar, tenemos ejemplos, tenemos ayuda, tenemos la palabra,
Tenemos muchas herramientas que nos van a ayudar a ir por el camino adecuado. Pero tenemos también que tener la voluntad y la intención de hacerlo. Filipenses es curioso porque a veces dice que Dios realmente tiene las cosas bajo control y que nada ocurre sin que Él lo permita. Y por otra parte, nos está diciendo todo el tiempo, camina, esfuérzate, haz las cosas. Tenemos que aplicarnos, de alguna manera, los verbos de acción que nos corresponden a nosotros y dejar también aquello que no nos corresponde en las manos de Dios. Y Pablo nos da detalles de esa meta. ¿Qué es lo que le espera? Él lo dice con esta frase, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un poco trabalenguas. No sé si a veces lo hemos memorizado, por lo menos yo en mi caso lo he memorizado tanto que no me he parado a pensar en qué está diciendo. Fijaos, el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios? ¿Cuál es el llamamiento de Dios para ti, para mí, para nuestra vida? Sabemos que Dios nos ha salvado no para nosotros, sino para los demás, para servir, para ayudar. Sabemos que Dios nos ha salvado no para que nos quedemos como estamos, sino para que maduremos, para que crezcamos, para que Él vaya moldeándonos y haciéndonos cada vez más parecidos a Jesús. Desde el momento que fuimos alcanzados por Dios, así como en el caso de Pablo, que fue alcanzado por Jesús, entramos en un camino, en una carrera, que desde luego no va a tener comparación con otras cosas. Y hay un final que es supremo, que es superior a cualquier cosa. Y es el momento en el que estaremos finalmente con Cristo y seremos transformados por Él. Completar la carrera, por lo tanto, es, en un sentido, un gran privilegio, completar esa carrera que tenemos, pero a la vez es un gran objetivo. Sabemos que muchas cosas no va a depender de nosotros, y menos mal que no depende de nosotros, y Pablo no está hablando aquí de conseguir la salvación o de hacer méritos para llegar a resucitar, porque todo eso no lo puede hacer por las obras, no depende de nuestras obras. Lo que sí depende de nosotros es cómo vamos a estar transitando este camino mientras vamos hacia ese final. Y si somos capaces de ver esa meta, de ver lo que Dios planea para nosotros, de ver lo que Dios quiere para nosotros, vamos a poder vivir de una manera mucho más enfocada. Así que viendo el texto, creo que no habla tanto de la meta, evidentemente sí habla de la meta, pero aplicándolo, creo que nos tiene que hablar más sobre el camino que estamos haciendo. Ahora, como decíamos antes, es un camino que, gracias a Dios, cada uno tiene que hacer, pero no lo hacemos solos. Cuando, no sé si tenéis experiencia de ver el Tour de Francia o la Vuelta a España, que es algo que ocurre todos los veranos y que es fantástico porque es a la hora de la siesta. Entonces, normalmente, uno se pone después de comer, ve un ratito y lo normal es quedarse dormido. Uno de esos placeres que Dios nos ha permitido tener. Pero una cosa que aprendes cuando ya has visto algunas carreras de ciclistas es que el que va solo va mucho más lento y el que va al pelotón va mucho más rápido. Lo habéis visto esto, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre esto? El que va solo tiene que luchar él solo contra todos los elementos de rozamiento que tiene a su alrededor. Contra el viento, contra la gravedad, contra las inclemencias del tiempo si las hay en el momento. Va solo y tiene que enfrentar solo todo eso. En cambio, el que va en el pelotón, como se agrupan y entre todos van pedaleando, se genera como de alguna manera una especie de coraza entre ellos y por eso son capaces de ir mucho más rápido. Y tanto que más rápido, que muchas veces los que se escapan, dices tú, bueno, le lleva 5 minutos de ventaja, va a llegar seguro. Y quedan 4 kilómetros y de repente ves que el pelotón los atrapa justo antes de llegar al final. Afortunadamente, en la vida cristiana no vamos como un corredor que se ha escapado. Vamos en el pelotón. Y fijaos cómo Pablo lo dice en estos versículos,
del 15 al 17. Dice así, el punto 2, que es corriendo juntos. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Estamos leyendo en Filipenses 3:15. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Versículo 16. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. 17. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Si os fijáis en la imagen que hemos elegido para ilustrar la predicación, pusimos esta montaña nevada y a dos personas caminando juntas. Si veis ahí esos piquitos que hay, creo que son las puntas de los árboles, ¿vale? O sea que ha nevado bastante. Y pusimos esta imagen y no la de una carrera convencional, porque estábamos pensando en esto, y bueno, digo en plural porque lo comentaba con mi mujer, con Marina, que es la que hizo el diseño. Entonces estábamos comentando un poco tanto el texto como la imagen, ¿no? que era lo que nos transmitía. En la experiencia de cualquiera de nosotros, si tuviéramos que enfrentarnos a algo así y caminar por un camino, tú imagínate que tienes que hacerlo en un campo que está totalmente blanco, nevado, y no ves nada y no sabes por dónde andar. A mí por lo menos me daría miedo. No sabría por dónde andar. Pero en el caso de la vida cristiana no ese es el caso. Hay un camino que ya fue abierto, que ya fue marcado por el que hizo el primero que hizo el camino, que es el Señor Jesucristo. Y Él dejó unas pisadas claramente sobre la nieve o sobre la arena o sobre la tierra que todos nosotros podemos ver. Vemos esas pisadas. Y sobre esas pisadas es por las que tenemos que caminar. Somos afortunados porque no tenemos que navegar en nuestra vida totalmente a ciegas. No quiere decir que vayamos a tener todas las respuestas, no quiere decir que no vayamos a tener desafíos en los que a veces pues no estás muy seguro de qué es lo que tienes que hacer. Pero ahí, en esos desafíos, es cuando tenemos la ayuda de otros. Corriendo juntos. Fijaos que Pablo habla en plural y dice, todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, esto también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Sigamos haciendo lo mismo de esta manera. Por eso somos iglesia. Por eso venimos aquí también. Porque nos ayudamos unos a otros, nos orientamos, nos damos de la palabra, nos corregimos también si hace falta, nos damos ánimo, nos decimos, venga, adelante, vamos a seguir juntos al Señor. Mira lo que Dios está haciendo. Me alegro de lo que Dios está haciendo en tu vida. Voy a orar por ti, para que Dios te ayude en esto que estás pasando. Todo eso es parte de ese camino que hacemos juntos. Y por eso Pablo aquí, yo creo, insiste en que tenemos que tener la misma actitud, que tenemos que tener ese mismo objetivo, que tenemos que tener la misma meta. Esto no es algo opcional, no es algo que, bueno, algunos tienen como meta una cosa, otros tienen otra, otros otra. En esto Pablo parece que es bastante drástico, y es porque realmente no tenemos otro objetivo en la vida cristiana que ser como Jesús. Y Pablo dice incluso, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Parece un poco fuerte, ¿no? Ponerse uno a sí mismo de ejemplo para los demás. Pero tenemos que tomarlo como algo que no es que haga Pablo porque era Pablo. Porque fijaos que lo hace en plural. Y lo hace de una manera que está incluyendo a otros que estaban allí también, en la iglesia. Es decir, que Dios quiere que seamos ejemplo unos a otros. No es una cuestión de que unos estén más adelantados o más adelante que otros. Es una cuestión de ayudarnos unos a otros a poder caminar el camino.
Si volvemos al ejemplo del deporte y nos vamos a pensar, por ejemplo, en el primer ejemplo que pusimos, el de Federer, ¿no? Pues realmente es una figura que ha servido de ejemplo para muchos otros. Y muchos tenistas, o como puede pasar, por ejemplo, con Nadal, ¿no? Nadal se está acercando hacia el final de su carrera, pero de repente surge otro joven que se llama Carlos Alcaraz y él dice que se ha inspirado en Nadal y se ha inspirado en Federer, ¿no? Y cuando ves a otras personas viviendo de esa manera, dices, yo también quiero, yo también puedo. En la vida cristiana también podemos hacer eso. Busquemos los buenos ejemplos. Busquemos no solo el ser ejemplo para otros, por supuesto, pero busquemos aquellos que están a nuestro alrededor y que nos van a ayudar a caminar en el camino cristiano. Corriendo juntos. El último punto que vamos a ver es la espera gloriosa. Y vamos a leer allí en Filipenses 3, 18 al 21. Dice así, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. En el mal camino, en el camino no solo hay obstáculos que tienen que ver con el pasado o con las luchas, como decíamos, también hay malos ejemplos. Pablo usa un término bastante fuerte, ¿verdad? Él dice que estas personas, que él lo dice llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Es una expresión curiosa, ¿verdad? No dice que son enemigos de Cristo. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Y pensando un poco en esto, me hacía pensar en que seguir a Cristo sin la cruz parece que no es tan difícil. No es tan difícil aceptar el mensaje de Jesús como el de un maestro de ética, alguien que dijo principios buenos para la vida. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es todo lo que Cristo enseñó y todo lo que Cristo hizo. No podemos quitar la cruz. La cruz, hemos cantado antes sobre la cruz, nos habla de un sufrimiento injusto, pero también de un propósito. Nos habla de abandono, de soledad, pero también de tener una voluntad firme. Nos habla de convicciones que están por encima de las emociones. Y por eso Pablo dice llorando que quienes no aceptan este mensaje, él dice su fin es la perdición. Su meta es la perdición. No sabemos si estas personas a las que Pablo se refería lo harían a propósito o no. Pero hay que aceptar, como hemos visto antes, que en el camino cristiano va a haber sufrimiento y que va a haber dificultades. Fijaos que dice Pablo que el Dios de estos es su apetito, en contraposición a quienes están viviendo por un objetivo mayor. Dice que su gloria está en su vergüenza, en contraposición a quienes tienen su gloria ¿en quién? En lo que Cristo ya ha hecho. Y lo último que dice es, piensan en las cosas terrenales. Y desde luego, esta es la más fácil de poner la contraposición, que es los que piensan en las cosas celestiales, es decir, que ponen su vista en Cristo, o como dice luego en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús.
En cambio, ¿cómo Pablo dice que somos los cristianos? ¿O cómo deberíamos ser? Pues como ciudadanos de los cielos. Sabemos que la ciudadanía en aquel tiempo, en Roma, en el Imperio Romano, era algo importante. Y podríamos irnos a Hechos y ver cómo Pablo apeló a que él era ciudadano romano para que justamente le fueran a juzgar en Roma. Pablo aquí apela a la ciudadanía que tenemos en los cielos. Es un concepto que de alguna manera Pablo ya ha explicado en versículos anteriores y si recordáis, en el capítulo 2 veíamos cuando se hablaba de ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación perversa, en medio de la cual brilláis como luminares en el mundo. El ser ciudadano del cielo no quiere decir que ya estemos en el cielo. Solo quiere decir que tenemos una identidad diferente. Una identidad distinta que viene marcada por Jesús y por estar en Él. Pero seguimos, por supuesto, aquí. No es que sea esta una especie de embajada donde nos tenemos que meter y no salir más. Todo lo contrario. Como dice en Corintios, somos embajadores de Cristo. Y como embajadores tenemos que estar en medio de las personas que no le conocen para que en medio de ellos podamos brillar. Ahora, esto es un propósito vital, desde luego. Vivir con esa ciudadanía y ser conscientes de que somos ciudadanos es un propósito que desde luego podemos ponernos como meta y decir, prosigo a la meta. La ciudadanía, como para Pablo fue en ese momento la ciudadanía romana un salvoconducto, para nosotros también lo es en un sentido de que podemos estar tranquilos en cuanto al futuro, en cuanto al final de todas las cosas. Y de eso nos habla los últimos versículos, que dice que esperamos ansiosamente al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio de poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Nuestra salvación, la salvación que Dios nos ha ofrecido, no es solo una salvación de un concepto mental, ni siquiera es una salvación solo que se relacione con el alma. Es una salvación integral, que tiene que ver también con nuestro cuerpo. Como decíamos antes, no se trata de que nuestro cuerpo, que está caído, evidentemente, vaya a ser totalmente desechado, porque aquí nos dice que va a ser transformado. Así como Jesús en su resurrección tuvo un cuerpo transformado, nosotros también lo tendremos. Y si queréis leer un poquito más sobre este tema, tenéis que ir a 1 Corintios capítulo 15, donde se desarrolla todo lo que tiene que ver con el cuerpo glorificado. Es un concepto muy innovador y tremendo este que Pablo presenta aquí y que realmente creo que tenemos que reivindicar. Porque muchas veces podemos caer en una demonización o en una especie de decir, pues todo lo que el ser humano es un desastre y está destinado a ser destruido. Pues no, porque nuestro cuerpo va a ser transformado. Sabéis, hoy en día hay un movimiento que está teniendo cada vez más auge entre los intelectuales y entre gente muy poderosa, que se llama el transhumanismo. No sé si habéis oído ya hablar de ello, y si no habéis oído, pues oiréis hablar de él, porque cada vez hay más gente metida en esto. Este concepto lo que quiere y lo que propone es, por medio de la tecnología, el desarrollo médico, científico y tecnológico, de alguna manera mejorar los cuerpos y llegar a un punto en el que no haya muerte, evitar la muerte física. Pero es curioso que los cristianos creemos que justamente la muerte física no es el final, pero que la esperanza no está en el desarrollo técnico o científico, sino que está en la transformación que Cristo Jesús nos ha prometido. Y a eso tenemos que aferrarnos. Y eso es algo que podemos proclamar como esperanza a un mundo que realmente está desesperado por encontrar esperanza.
Tenemos que, de alguna manera, llenarnos de ilusión. Como Pablo, que decía que estaba ansioso, esperando a Cristo y esperando que esto ocurra. Y realmente no tenemos muchos detalles. No sabemos cómo va a ser. No sabemos cómo será ese cuerpo glorificado. Tenemos algunos detalles y hay que investigar, ¿no? Pero sí sabemos que será de acuerdo a la voluntad de Dios y por lo tanto será algo impresionante. Terminamos, hermanos, y la verdad que hemos considerado la meta, hemos pensado en que hay un camino a seguir y un camino ejemplar en el que podemos ir juntos. Si en tu vida no tienes clara la meta, te animo a revisarlo, a pensar si estás caminando en el camino de Dios, si estás siguiendo su voluntad, o si cuando tienes que tomar alguna decisión, lo que Dios dice y lo que Dios tiene preparado para ti es algo que cuenta o no cuenta. Es la única manera de saber si estamos corriendo hacia la meta o si a lo mejor estamos ya parados o corriendo hacia otro lugar. Si puedo enfocarme en lo celestial, es que voy a poder correr la carrera terrenal como un creyente fiel. Y eso es lo que os animo a hacer, a que pongamos nuestra visión, como hacía Pablo, en Cristo, que pongamos nuestra mente y nuestro corazón en Jesús, que seamos capaces de que nuestra vida no tome otras direcciones que no sean aquellas que Él quiere para nosotros. Y como decíamos también, que juntos nos animemos unos a otros en este camino. Vamos allá, hermanos. No tenemos a ningún escapado yendo delante. Tenemos que ir juntos en pelotón y así vamos a ir en el camino que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar y terminamos este tiempo. Padre, te damos gracias porque por medio de Cristo tú has abierto un camino. Gracias por su ejemplo y gracias, Señor, porque no estamos ciegos ni abandonados, sino que podemos, Señor, poner nuestra vista en Él, en Jesús. Podemos recordar su llamado para nuestra vida y podemos, Señor, en ese sentido, tomar nuevas fuerzas para recorrer este camino y lo que nos quede, Señor, hasta que tú vengas o tengamos que marcharnos nosotros, Señor. Ayúdanos a cada uno a buscarte, a desechar, como decía Pablo aquí, lo que nos estorbe y hacer ese camino ayudándonos unos a otros para seguirte a ti de manera fiel. Queremos, Señor, ser verdaderos ciudadanos del cielo y que esta identidad que tú nos has dado sea la que marque y la que domine nuestra vida, nuestras decisiones, aquello que queremos hacer, Señor. Todo esto, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.